Dios les bendiga, muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionan con nosotros, gracias por estar con Línea Amiga, la cita los días miércoles a partir de las 6 de la tarde Colombia, 7 Miami, gracias por escucharnos también en Europa, en España, que son las 12, 7 minutos en Europa, en España, y gracias por la sintonía. Tengo el placer de presentarles a este grupo maravilloso, pero inicialmente a nuestro compañero John Álvaro Vázquez. Él es docente universitario, es administrador, es experto en inteligencias artificiales, también es experto en el tema de la Torá, en las escrituras y en el idioma hebreo. Y para ello entonces lo invito para que nuestro compañero John Álvaro nos dirija en oración. Tocayo, bienvenido a Línea Amiga, a tu casa, la estación del cielo. ¿Cómo estás? Gracias, Alvarito, gracias por darme esa bienvenida. Bendito el Creador. Merecida. Su nombre del Señor. Amén, Baruch Hashem. Vamos a empezar una oración para pedirle al Creador que nos guíe hoy en este día. Entonces, amado Rey, Padre Celestial, te damos todo honor y toda gloria, Padre Eterno, porque tú eres un Elohim bueno, tú eres un Elohim justo, tú eres un Dios que siempre está delante de nosotros para guiarnos, para protegernos y para iluminar nuestro camino, Padre amado. Te pedimos hoy con mucho amor, Padre Celestial, de que seas tú direccionando este programa el día de hoy, que seas tú colocando el tema, que seas tú colocando tus palabras en nuestras mentes y en nuestros corazones, amado Rey. Amado Eterno, te entregamos hoy este programa, Padre Celestial, para que seas tú hablándonos al oído con mucho amor, Padre Santo. Queremos decirte hoy que te amamos y que siempre anhelamos estar cerca a ti, Padre Santo, cerca a tu corazón, y que siempre estés tú escuchándonos, Padre Santo. No te olvides, Padre Celestial, que siempre queremos demostrarte nuestro amor. Y te amamos, Rey, te amamos en el nombre bendito de tu Hijo amado Yeshua, Padre Celestial, y te pedimos que tu bendita Shekinah, tu presencia divina, esté presente aquí con nosotros en este día para llevar este programa como tú quieres que lo llevemos. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, amén y amén. Bueno, y le damos paso ahora sí a nuestra queridísima amiga directora del programa, que hoy trae un tema espectacular. Mejor dicho, hoy no nos va a dejar hablar, hoy ya va a coger todo el tema hoy. Adrianita. Amén, 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 chicos. Pero muy buenas tardes. Qué rico nuevamente estar aquí, cibernautas, en este su programa Línea Amiga. Qué bendición, como todos los miércoles, 6 de la tarde Colombia, 7 p.m. Miami. Podemos encontrar a través de la www.laestaciondelcielo.com en este programa Línea Amiga. Y sí, como tú decías, John Álvaro, hoy traemos un programa que digo, bueno, excelente, muy controversial, wow, lleno de muchas matices y bueno, no sé, igual el creador va haciendo, va a ir hablando, nos permite aprender también de todo esto y bueno, esperemos si va a tener 1 o 2 episodios, eso no lo sabemos, eso se va dando pues a lo largo del programa. Por el momento, cibernautas, bienvenido y nuevamente un saludo aquí a mis compañeros de equipo, a mis amigos y maestros. Chicos, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo vamos? Bien, bendito el Padre, aquí gozosos, alegres, porque esa es la vida que el Creador nos ha dado, para estar alegres, porque sabemos y entendemos y anhelamos y queremos también de que Él siempre esté a nuestro lado. Entonces, no, como todos los miércoles y cada 8 días digo, estamos haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de su hermosa y bendita palabra. Hola amigos, ¿cómo están? Por aquí también contento de poder participar de nuestro espacio habitual de reflexión, de contribución a la difusión tanto de la palabra como del análisis crítico
de la situación que vive nuestro mundo y anhelando que pues las personas que nos acompañan reciban todo lo bueno que de parte nuestra puedan recibir y anhelando que el Eterno también nos oriente, nos direccione para que nuestras palabras estén alineadas a la voluntad de Él y que eso cale de manera positiva en las mentes de las personas que nos escuchan. Y pues para nosotros mismos también es de mucho alimento espiritual el poder reflexionar sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que podemos también hacer porque, pues para que la palabra de mi Rey se pueda vivir de una manera práctica, ¿no? Amén, amén. Así es, de verdad que sí. Entonces, nada, chicos, vamos a ponernos en materia. Hoy tenemos un tema, como les decía, un poco controversial, un tema que yo diría que después de lo que nos sucedió hace 6 años, en donde prácticamente nos cambió muchísimo la perspectiva y la visión que teníamos de la vida, de la pandemia, donde pues era muy necesario por los diferentes oficios y quehaceres que el ser humano tiene, pues dar cabida a una mayor amplitud y cobertura de lo que llamamos pues, el mundo tecnológico, el mundo de la web, el mundo del internet. Entonces, a partir de ahí empezó como mucho más auge este tema. Es cibernautas, sin más preámbulo, hoy traemos el tema del bullying y el ciberacoso. Vamos a hablar de esto que nosotros lo hablábamos aquí internamente y decíamos, listo, nosotros también tuvimos esto, nosotros también fuimos, yo creo que, no sé en cuál de las dos posturas estaría cada uno de ustedes, chicos, pero tanto fuimos víctimas como victimarios de este tema. Lo que sucede es que en nuestra época de pronto no se veía con la magnitud, con la intensidad con la que hoy en día desafortunadamente se maneja este tema, aparte que nosotros no teníamos el acceso al mundo de las tecnologías como hoy, por lo menos aquí en nuestro país, no lo teníamos pues a esa velocidad. Entonces, en nuestro país, hablo de Colombia, entonces pues no hacíamos el tema del ciberacoso, nosotros no manejábamos que redes sociales, teníamos el hi-fi, ¿cómo se llama? El Messenger, pero ya siendo adolescentes, niños, eso no se manejaba. Entonces, claro, ahora hoy en día con este tema de que tú naces y ya tienes una pantalla a tu disposición, pues claro, eso se nos abre mucho, pues, como ese tema. Entonces, ya entrando en materia, lo que representa el bullying o el acoso escolar, porque pues el nombre, digamos, técnico es bullying, pero es bien llamado acoso escolar también, y es importante tener en cuenta esto, es una forma de violencia. Es importante colocarle el nombre que es y poderlo clasificar dentro de, digamos, de un rango que se maneja, y sobre todo si lo manejamos nosotros desde el área de la salud mental, emocional y también espiritual. Entonces hablamos de un tipo de violencia, que es una violencia intencional y es una violencia repetitiva y sostenida en el tiempo. Eso es importante tenerlo presente, porque yo creo que todos cibernautas hemos pasado por el tema de que no faltó el compañero de clase que nos pellizcaba, que nos alaba el cabello. Por ejemplo, nosotras las mujeres que nos hacían las colitas, que nos cogían y nos pegaban hacia el tirón de una de las colitas. El chicle. El chicle, exacto. El chicle y el otro, el chinche que le llamaban. ¿Cómo le llaman hoy en día, profes? Que no sé si le llaman, si siguen llamando chinche, los taches esos que uno colocaba, que eso creo que no sé si existe todavía o no. El chinche o la tachuela. Sí, la tachuela, exacto. Eso yo creo que todos lo vivimos, ¿vale? La cara de la tecnología los puso más bonitos. Eso, sí. Pero ¿qué pasa exactamente para catalogarlo y para denominarlo como debe ser una violencia, como lo decíamos, que es algo repetitivo, reiterativo, que se sostiene en el tiempo, y que la intencionalidad con la que se hace no es la pilatuna que hacíamos de niño, sino que es mi intención de lastimar al otro, de dañar al otro, de agredir al otro. ¿Vale? Entonces, esto es importante tenerlo como presente allí para que podamos realmente clasificarlo, denominarlo, ¿vale? ¿Y qué pasa con el bullying?
ahí existe un desequilibrio entre el poder frente a qué, la persona que agrede y la persona que recibe la agresión. Ahí se maneja un tema de poder impresionante, de poder en términos de víctima-victimario, en términos de que yo soy el que tengo el control sobre tu vida, el control sobre quién eres, y yo te voy a manejar y te voy a controlar de acuerdo a mi anhelo, a mi deseo. ¿Vale? No es, o sea, eso no se trata simplemente de un conflicto ocasional, porque conflictos ocasionales hemos tenido todos. No se trata de eso específicamente, sino que reiteramos esto, lo repetimos porque es importante dejarlo claro. Es una conducta sistemática que lo que intenta es intimidar, humillar, dañar a la otra persona. ¿Vale? Eso es lo que se llama bullying, acoso escolar. Hay unas características principales a tener en cuenta aquí, y es que la intencionalidad es hacer daño. Eso es lo que hay que tener claro. Mi intención como victimario es que yo quiero dañar al otro, y lo puedo dañar físicamente, lo puedo dañar psicológicamente, yo lo puedo dañar de manera verbal, lo puedo dañar de manera social o relacional, o también de una manera sexual, que igual la parte sexual ya sabemos que está como dentro de un grupo específico que se llama abuso sexual, pero igual también hace parte del tema de bullying, ¿vale? Entonces, les comentaba las características: una intencionalidad de hacer daño, son repeticiones en las agresiones que se presentan, hay un desequilibrio de poder entre la víctima y el victimario, y hay una dificultad por parte de la víctima para defenderse. De verdad que es complejo que quien es la víctima pueda decir: yo me voy a defender frente a esto que está pasando. Eso en cuanto a lo que hablamos del bullying. Ahora miremos el ciberacoso o ciberbullying, que, digamos, en términos generales podríamos decir que maneja el mismo significado, pero aquí se hace es en el entorno digital. Todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con las redes sociales, todo lo que tiene que ver con aplicaciones como mensajería, videojuegos, correos electrónicos, o cualquier método, pero que sea desde las tecnologías, porque ahí se evalúa también y se presenta este tipo de acoso, este tipo de agresiones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede hacer allí? Se pueden difundir rumores o mentiras, que eso sí que lo vimos ahora último, ¿no? Se publican fotos o videos humillantes, vuelvo y repito, con la intención siempre de dañar intencionalmente al otro. Se suplanta la identidad, hay amenazas por redes sociales, hay muchísimo acoso, se presenta el acoso incluso hasta de llamadas también, que permanentemente estén llame pues a una persona, y no solamente de pronto acosándola frente a un tema en particular, sino también desde el punto de la agresión verbal y mensajes ofensivos constantemente. Entonces, esto es exactamente, eso es lo que pasa con el ciberacoso, el ciberbullying. Y hay un dato importante que de pronto difiere del bullying como tal. Cuando hablamos aquí del ciberbullying, es que esto 24/7. Porque como 24/7 estamos conectados, entonces 24/7 se puede llegar a esto. Además que se llega a literal cualquier lugar del mundo, cualquier parte. O sea que tu lugar como persona, tu lugar como sujeto va a ser dañado, va a ser humillado, va a ser ofendido, va a ser maltratado, y te pueden ver en cualquier lugar del mundo, y obviamente lo que eso representa a nivel mental y emocional en un ser humano. ¿Quedó claro los conceptos? Bullying y ciberacoso o ciberbullying. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, chicos. Muy claro. Vale. Entonces, A mí, Adriana, me genera una pregunta, porque se dice que el bullying empieza en los colegios y sobre todo en los chicos, ¿no? En los pequeños. La pregunta es, desde tu campo, desde tu experticia y tu profesión, ¿qué hacen cuando se empieza este tipo de problemas de bullying en el colegio?
O sea, cómo se ataca, cómo se apoya, cómo se lleva un caso de bullying dentro de un colegio. Ok, ok. Sí, eso es, digamos, uno de los puntos que vamos a revisar, digamos, como en temas de prevención, porque hay algo importante a tener en cuenta y es que la labor del docente, bueno, el bullying o el ciberbullying no es que se inicie específicamente en el colegio, no. Lamentablemente eso se inicia en casa, ojo con eso se inicia en casa. Hay unos factores que ahora vamos a ver un poquito esos factores que son causales, aunque es multicausal, pero hay unos factores específicos a tener en cuenta. Pero ¿qué pasa? Como pasamos, a ver, cuando se es niño y adolescente se pasa la mayor tiempo, como que se divide tu tiempo entre casa y colegio. Entonces, en el colegio tienes la posibilidad de poder exteriorizar mucho de lo que sucede contigo, que muy probablemente en casa no lo puedas hacer. Entonces, al llegar al colegio, tienes eso, de poder empezar a ser quien sea el victimario, es quien tome el control en relación a otros y empiece con este ejercicio de la violencia y de la agresión para las otras personas. Ahí el tema es que los docentes es un tema de mucha observación, es un tema de mucho cuidado para con estos chicos, porque las señales son claras cuando esto sucede, porque digamos en la víctima como tal se ve mucho retraimiento, se ve aislamiento escolar, a veces hay mucha apatía, no hay deseo por ir al colegio, son personas que por lo general entran en un llanto constante, una tristeza. Bueno, ahora vamos a mirar también esas consecuencias a nivel emocional, mental. Pero entonces ahí es cuando el docente entra, como formador que es, como guía que es, entra a mirar, bueno, ¿qué está pasando con este niño? ¿Por qué está teniendo esas actitudes? ¿Estará pasando algo en casa o está pasando algo aquí en el entorno escolar? Entonces ahí es donde se entra como todo un trabajo de prevención, todo un trabajo de atención inmediata, pues para ambos, ¿no? Porque muchas veces los victimarios pues también son víctimas. Ellos aprendieron entonces, como les digo, aquí en el colegio es su forma de poder exteriorizar muchas veces eso que tienen y que sienten. Es que ahorita tú decías que el bullying es una dinámica de violencia sistemática, ¿cierto? Y que obviamente esto se representa en muchas situaciones. Yo sé que ahorita dijiste es una parte, pero es muy interesante porque como esto es una violencia donde se generan también problemas psicológicos, ¿cómo hace uno como padre de familia o como docente, porque también lo somos, para poder identificar si el chico está pasando por un proceso o por un problema de bullying? O sea, ¿cómo hago yo para poder identificar esa parte? Ok, sí, era un poco lo que les mencionaba ahorita, es realmente cómo estoy viendo yo esa actitud de ese joven, es mirar las señales de alerta, siempre, y eso yo lo digo en nivel general, siempre para cualquier tipo de situación que el ser humano esté viviendo, vamos a ver unas señales de alerta, vamos a mirar sus actitudes. Por ejemplo, si era un chico que manejaba un promedio, digámoslo así, un promedio académicamente hablando, un promedio dentro de lo que uno podría decir, es un buen estudiante, tiene unas buenas notas, pero empezamos a ver que empieza a decaer, a decaer, a decaer, que por ejemplo en los exámenes, sean verbales o escritos, por ejemplo, se bloquea, que no cumple con sus responsabilidades académicas, que dentro de su presentación personal estamos viendo que es un chico o una chica que ya no se ve con el mismo interés y el mismo deseo por cuidarse, por tener un autocuidado, que vemos, por ejemplo, que esté presentando mucho somnolencia, que probablemente se nos quede dormido en el salón de clase, que es un joven que lo que les decía ahorita, la tristeza se nota en su rostro, que llore, que prefiera y esté pidiendo constantemente, puedo ir al baño, puedo ir al baño, puedo ir al baño. Son señales en las cuales entramos a identificar que algo está pasando. No necesariamente con esto quiero decir que todos los chicos que estén pasando por esto es porque estén en un tema de bullying, no.
no necesariamente, pero sí son indicadores de que está ocurriendo algo, sea a nivel familiar o a nivel social, y en este caso en el contexto académico. Entonces entramos obviamente como docentes que somos, vuelvo y digo, ok, venga, yo le hago un seguimiento a este niño, yo reviso. Parte de lo que los docentes deben hacer es, venga, yo me comunico con sus padres. Más que todo hablamos aquí en términos de primaria y bachiller, ¿no? Llamemos a sus padres, hablemos con ellos, ven lo que está pasando, estoy viendo tales y tales comportamientos que ocurren en casa. Es hacer un seguimiento puntual, una observación muy constante y pertinente a esta persona frente a sus actitudes y comportamientos que vemos que han cambiado, que nos pueden llevar a esto. Yo sé que No, yo no pues, puedo hablar, pero voy a dar un minutico ahí que es que me parece muy interesante e importante escuchar sobre la parte técnica y profesional. Una cosa es el bullying que se hace a nivel personal, o sea, directamente, pero cuando hablamos ya utilizando tecnología como el ciberbullying o el ciberacoso, que eso es 24/7, ¿cierto? Es como padre y como docente, ¿cómo se puede identificar la diferencia entre ese bullying o ese acoso a nivel directo y personal a un acoso que sea por medio de las herramientas electrónicas, como el internet, como las redes sociales, como el Facebook, Instagram, TikTok? O sea, ¿cómo yo puedo identificar esas dos partes? O el comportamiento de la persona es igual. ¿Sí me hago entender? Sí, sí se hago entender, y por lo general presentan similitudes a nivel de sus actitudes y comportamientos. Porque aquí, indiferente de cuál sea el medio, es lo que está ocasionando en la persona. Claro, si vemos que es bullying, que es presencial, pues podríamos ver incluso que puede llegar esa persona o puede tener, por ejemplo, si es un acoso físico, vamos a ver que pues va a llegar obviamente con golpes. Yeah. Como que, o sea, ¿por qué no va a llegar un niño o un adolescente con golpes y nosotros como docentes o adultos, o sea, esto es normal? No, obviamente que esto no es normal. A veces lo camuflan o lo argumentan diciendo, no, es que entre compañeros hubo una situación que puede ocurrir, pero es darle con mayor razón el seguimiento a eso. Entonces una diferencia podría ser, sin embargo, también en el aspecto físico, porque indiferente de cuál sea el método, la persona presenta muchísimo insomnio, o sea que probablemente no va a dormir, y más estamos hablando, por ejemplo, del ciberacoso, donde es 24/7, entonces permanentemente las redes, su teléfono, sus pantallas, todo va a estar constantemente con notificaciones precisamente por esa agresión que se le esté dando. Entonces ahí podríamos ver también desde su aspecto físico, que es una persona que no está durmiendo, es una persona que llega demasiado demacrada, algo está pasando aquí en esto. Pero digamos, esas son como, digamos, las diferencias que podríamos ver, porque indiferente del método es una violencia intencional que se le hace al otro. John Jairo, ¿tenías una pregunta? John Jairo de hablar. Sí. No tanto pregunta. Quería como hacer como reflexión sobre lo que definiste al principio. Y cuando estaba leyendo, buscando argumentos en la palabra con relación al bullying, yo decía, bueno, digamos que conceptualmente se ha definido y hay un marco hasta legal para definir qué es acoso y en este caso bullying particularmente, pero pues digamos que a veces siento que nosotros los seres humanos buscamos cada vez conceptos y terminologías para cosas que ya están definidas en la perversidad que el hombre puede llegar a tener sobre sus comportamientos. Y el tratamiento al final siempre termina yendo a la base fundamental de ese nuevo concepto que, llamémoslo así, de distorsión de la realidad o distorsión del ser humano. Si nos vamos a la esencia y a lo básico de los valores y de las cosas que el Eterno nos dejó como para manejar nuestra vida, encontraríamos que el bullying, pues en primer lugar, no vamos a encontrar nada en la Biblia que hable de bullying, porque el bullying en sí mismo, como está definido, es la práctica recurrente, como tú lo describías ahorita, ¿no? Pero es la práctica recurrente ¿de qué? De un mal comportamiento del ser humano, que está basado o que tiene dos lados, dos caras. La una es el que es vulnerable y la otra es el que tiene el rol de poder. Es decir, hay alguien que es vulnerado y hay alguien que se siente con el poder
de causarle daño a otro a través de, en este caso, del bullying. Entonces, a la esencia es irrespetar al otro en su integridad como ser humano, no solamente físicamente, porque puede que no sea físico, sino que moral y espiritualmente lo puedo llegar a influenciar o afectar. Entonces, la Biblia claramente nos dice que nosotros tenemos que tratar al otro como un igual, como si fuéramos nosotros mismos, porque venimos de un mismo origen, de un mismo patrón de creación, que somos imagen de Dios, y cuando estamos ofendiendo a otro y atentando contra su integridad, pues estamos, también es como si estuviéramos dañando la integridad de Dios, porque ese ser humano que está enfrente nuestro es creación de Dios, entonces estoy dañando la creación. Entonces, el bullying finalmente, categóricamente, pues claro, es una práctica sostenida de un mal comportamiento del ser humano, y si lo vemos desde el lado del vulnerable, ahí también hay algo que tratar, y es que ¿por qué soy víctima del bullying o por qué me dejo afectar y el carácter mío no está lo suficientemente fortalecido para que ese bullying no me afecte? Y ahí es donde entra un papel de que las personas deben salirse del esquema de la victimización, porque muchas veces no preparamos a los hijos para enfrentarse a situaciones donde la humillación puede ser algo que se da, pero eso no debería dañar emocionalmente a la persona si está preparada para ello. Entonces creo que el bullying, como se ha tratado actualmente en la sociedad, está más desde que lo detecto y miro cómo lo arreglo, pero no como desde mucho antes de que el bullying se dé, vienen dándose unas prácticas en las personas que no son buenas. Yo recuerdo, y cuando tú decías que si uno pudo haber sido víctima del bullying, efectivamente todos en nuestra infancia en algún momento hicimos algo de lo cual se generó burla, y hubo en ese momento un desprestigio o un sentimiento de sentirse uno como que tápame tierra o trágame tierra, ¿no? Y ese momento fue quizás un momento donde, de acuerdo a cómo lo hayamos asumido, lo hayamos vivido, hoy en día eso puede venir a traer unas consecuencias ya uno grande. Y solamente se sana eso en la medida en que se reconoce primero que fuimos víctimas, pero que también de pronto en ese momento no asumí el rol adecuado como víctima para salir del problema. Entonces creo yo que el bullying, yo creo que es un tema de los dos lados, es decir, está la víctima y está el victimario, y con ambos hay que trabajar de una manera preventiva, porque los que son víctimas porque anteriormente no se venía trabajando con ellos para que no llegaran a ser víctimas, y los que son victimarios internamente también están dañados, y lo que están reflejando es cómo causarle daño a otro, quizás en algunos casos puede ser voluntariamente y en otros casos hasta involuntariamente, porque consideran que lo que están haciendo es muy normal. ¿Cuántas veces nosotros no nos unimos a la risa de alguien que dice un chiste y con ese chiste está dañando a alguien que es vulnerable? Y nosotros lo vemos muy natural porque es un chiste y no nos damos cuenta que es una práctica de bullying. Así Entonces, es. bueno, eso era lo que quería comentarles. Sí, Que así es. efectivamente como participa. Sí, y miren que yo estaba pensando y en los colegios es muy común. Yo recuerdo en la época mía escolar los apodos, ¿no? Los apodos y recuerdo un periodo por allá en grado séptimo a un compañero que era muy tranquilo, era gordito y la nariz un poco pronunciada y que el oso, que el oso, que el oso, y él, no me digan así. No me digan así, le decía a los compañeros, y habían unos compañeros que practicaban artes marciales. Yo estudiaba en un colegio militar en esa época, y un día el compañero, a uno le dijo el oso y se paró el oso, que era de apellido Ordóñez, y les pegó a todos. Era muy tranquilo y él les había advertido que no se metieran con él, y era muy común, ¿no? En esa época no le llamábamos bullying, ¿no? Como se llama ahora. Ya sabemos que, como dijo Adrianita, el bullying es presencial y el ciberacoso es virtual. Y buscando, allí acabo de buscar aquí en Google y dice, la Biblia relata varios casos de bullying y persecución que hoy en día clasificaríamos como bullying, ¿no? Josué y sus hermanos, Génesis 37, los hermanos lo acosaban
constantemente por celos, se burlaban de sus sueños, lo despojaron de sus ropas y terminaron vendiéndolo como esclavo, ¿no? David y Goliat. Goliat, ya sabemos todo lo que hizo con David. Saúl, también lo relatan ahí, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, el gigante Goliat intimidaba, se burlaba de David y del pueblo de Israel. Más adelante el rey Saúl persiguió implacablemente a David por envidia. Eliseo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 23 al 24, relata cómo un grupo de jóvenes salió a burlarse del profeta Eliseo por su calvicie, acosándolo y gritándole insultos repetidamente. Jesús, durante su ministerio, fue constantemente ridiculizado, despreciado y acosado por los líderes religiosos y fariseos debido a su origen y a sus enseñanzas, ¿no? Entonces allí relata, y buscando estadísticas, el 23% de los estudiantes en Colombia reportan sufrir bullying, acoso escolar de forma regular. El país, miren nosotros, a nivel mundial, pregunta, ¿qué lugar ocupamos en el tema del bullying? Tiren números ahí, abuelo de pájaro, como diría mi abuelo. ¿Qué? ¿Número 3? ¿Tercer lugar? Tocayo. 1, dice Johncito. 2. Posición 11, que tomamos 11 global, ¿no? No, pues a mí creo que es muy alto, ¿cierto? Posición número 11. El país ocupa... ¿Esos 11 están latinos o también hay europeos? Sí, es a nivel mundial. No, que si dentro de los 11 hay más latinos. Bueno, ahora si quieres me ayudas, Johncito, pregúntale ahí a Google para que nos dé las estadísticas a nivel... Sí, dale a ver. Entonces el 23% de los estudiantes en Colombia reportan sufrir bullying, acoso escolar. Ocupamos el puesto deshonroso puesto número 11 a nivel mundial. Bueno, voy a parar porque llegó Salomé y está gritando allí. Bueno, Salo, espérate un momentico. Bueno, ya Salo se va a retirar. Entonces dice que a nivel mundial ocupamos en la posición número 11 entre los países de la OCDE, con mayor prevalencia. Por otro lado, el ciberacoso afecta el 43.2% de los estudiantes entre los 12 y 14 años, siendo las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, los grupos más vulnerables. Por aquí tengo otra estadística. En Colombia el acoso escolar y ciberacoso representan una crisis, Adrianita, esto es para ti, de salud pública. ¿Qué significa eso, Adrianita? Sí, significa que si hablamos del tema de bullying y ciberacoso, se ha determinado, la OMS determinó que esto es un problema de salud pública. Los organismos internacionales y los diversos autores han determinado que esto es un problema de salud pública global, escuchen esto, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionamos, es una violencia que se hace de manera reiterativa con esa intención de dañar al otro. Obviamente todo esto viene a afectar lo que es el bienestar. Cuando hablamos de salud mental, recuerden que hablamos de bienestar en general, no solamente porque afecte la parte emocional o mental, el área, sino física, psicológica, social, emocional, todo el aspecto que implica un bienestar, una salud mental. Entonces, por eso se decretó como un problema de salud pública global, y de ahí pues que se le haga tanto auge y continúen todavía. En un momento dado se hicieron muchísimas campañas de prevención, se le dio muchísimo, digamos, como atención en cuanto a temas de prevención de lo que sucede con el bullying y el bullying y el ciberacoso. Pero era lo que les comentaba, chicos, esto, y ahorita John Jairo también lo mencionaba, y era muy interesante mirar el tema de hacerse víctima, sí, que yo digo que eso es un paso que todos los seres humanos tenemos, todos los seres humanos en un momento de nuestra vida, como somos víctimas, es decir, tus primeros 6 años de vida, tú sí eres víctima, porque eres un bebé dependiente, eres un niño dependiente de un adulto, de un cuidador, y
parte en la mayoría de las personas frente a las diferentes heridas que hayan tenido, las diferentes situaciones que hayan tenido. Muchas personas, o yo diría más bien pocas son las personas que se dan a la tarea de un proceso de sanidad interior. Cuando hablamos de sanidad interior implica no ir solamente un psicólogo, no, sanidad interior también tiene que ver con el área espiritual. ¿Ya? Es poder permitir que el creador nos sane esas heridas y poder sobre todo sanar la herida de la orfandad. Entonces eso es importante, poder tener esa identidad y esa relación con el creador. Entonces muchas personas quedan así con esas heridas, entonces por eso es tan fácil que te ubiques en una posición de víctima y no logres salir de allí. Y entonces les comentaba, chicos, que el bullying y el ciberbullying a veces no empieza en el colegio, sino que empieza también en casa cuando desafortunadamente los padres utilizan expresiones despectivas con sus hijos como usted es un inútil, usted es un bueno para nada, usted no sirve, quítese que usted es un estorbo, o a veces con las actitudes que presentan lo llevan a que el niño se considere una carga y un estorbo para el otro. Entonces obviamente todo esto viene a afectar ¿qué? Pues su estima, porque recuerden que cuando hablamos de estima hablamos es de la valía. ¿Cuál es mi valor? Obvio no en términos económicos, monetarios, sino mi valor como ser humano, como persona. Entonces, esto viene a que cuando ya vamos al colegio, a ese segundo núcleo social que es el sector educativo, pues ya vienen situaciones complejas donde el otro no conoce mi vida, no conoce mi historia, pues le da igual. Y muchas veces, ¿qué hacen los niños y adolescentes? Pues repetir lo que han hecho en su casa los padres, como seguir repitiendo muchísimo eso que han aprendido y que han hecho. Entonces, parte de los factores que, digamos, inciden en este tema, entonces, digamos, a nivel individual está lo que les mencionaba, la baja autoestima y la baja empatía que tenemos. Recuerden que la empatía tiene que ver con la capacidad que tengo de ponerme en los zapatos del otro y poderme relacionar con el otro de una manera asertiva, de una manera sana. Tiene que ver también con la necesidad de dominar, y esto pasa mucho con los que son victimarios. Hay muchas personas que hay una necesidad en ellos por el mismo sentimiento de inferioridad, de querer dominar frente al otro, de querer, y se perciben superiores en todo sentido con el otro, pues vienen obviamente a dañar. Cuando hay temas de impulsividad, o sea, lo que es cero tolerancia a la frustración y control de impulsos, y hay una déficit regulación emocional. Ya a nivel familiar viene, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar. No nos vamos a negar, y aquí lo hemos hablado, cibernautas, que muchas, por no decir todas las familias son disfuncionales, todos venimos de familias disfuncionales, pero hay unas familias en donde es mucho más visible, notorio y el cotidiano la violencia, tanto verbal, física, sexual, psicológica. Cuando no hay una buena cuando no hay una buena supervisión parental. Lo que les decíamos ahorita, los padres simplemente le entregan pantallas a sus hijos y no hay una supervisión, y no solamente en términos de pantallas o tecnología, en general. No hay educación porque eso es educar. Educar es acompañar a los hijos desde que están en el vientre y poderse ubicar desde su lugar como figuras de autoridad. No hay una comunicación deficiente o nula. Conozco muchos casos donde hola, y bien, no hay comunicación en lo absoluto. Entonces, la forma en que nos entendemos los seres humanos es comunicándonos. Si no hay una comunicación entre padres e hijos, pues, ¿cómo van a haber resolución de conflictos? ¿Cómo va a haber el tema de la expresión de emociones? No va a haber absolutamente nada, ¿vale? Y cuando hay estas figuras de autoridad que ya le decíamos, o son autoritarios o son totalmente negligentes, pues esto lleva a que pueda incidir en que haya mayor prevalencia para el bullying. Y a nivel escolar también puede pasar, chicos, y es cuando, y eso lamentablemente se ve mucho cuando hay un clima escolar muy negativo, y eso va en términos a veces desde los mismos docentes. Hay docentes que no tienen un vínculo con su alumno, no hay un lugar de respeto para con el otro, para con sus alumnos, son también demasiado autoritarios, no hay una democracia, ¿vale? No hay una intervención temprana, que era lo que decíamos ahorita. Es importante que como docentes, que el docente tiene una labor muy especial y muy bonita, y el docente viene a
viene a ser un tutor, a ser un mentor en ese lugar, en ese núcleo que es el colegio con los chicos. Entonces estar pendiente, no es solamente ir a depositar un conocimiento, ¿no? Es yo debo estar pendiente de este ser humano, de esta personita que está aquí, en todos los niveles, ¿vale? Y ya a nivel social y tecnológico, pues ya sabemos hoy en día, chicos, porque ya lo hemos venido hablando también aquí en Línea Amiga, como todo ese tema de la tecnología, del uso indiscriminado de las redes sociales, del anonimato digital, de que ya hay lamentablemente una cultura de la humillación pública. Ahorita tú lo mencionabas, John Jairo, a veces hacemos chistes o hacemos comentarios despectivos. Como nosotros probablemente no lo hemos vivido, no nos importa hacerlo y le cae a alguien o le llega a alguien que sabemos que le puede lastimar y le puede dañar. Entonces, estos son más o menos como unos factores, vuelvo y digo, es multicausal, porque la verdad es multifactorial ese tema del bullying, pero son como algunos factores que pues como los autores han logrado como identificar a nivel no solamente de la parte psicológica, sino también de la parte científica, la parte académica que se ha logrado como identificar, ¿vale? Ahorita entramos a mirar en las afectaciones, pero creo que tú tenías una pregunta, John, ¿no ibas a decir algo? Que esta mañana nosotros en la institución recibimos una capacitación que estaba relacionada con el tema de la inclusión. Vista no, digamos, el término en su amplitud y no sesgado a una condición, ¿no? Pero ahí nos hablaban de la labor del docente en esa conexión con el estudiante para detectar vulnerabilidades en los estudiantes. Y entonces creo yo que una de las formas como el docente aporta en el proceso de no llegarse al bullying o de por lo menos tener una cadena de custodia, llamémoslo así, de protección para evitar esas prácticas en los colegios o en las universidades, es lograr detectar los vulnerables en los espacios de educación y al mismo tiempo los que tienen la figura de poder. Y al momento de identificarlo, estar atentos a las relaciones que se dan entre ellos. Eso a nivel de detección, pero a nivel de reglas de juego es muy importante que el docente, cuando se conecta con los estudiantes desde un inicio en sus procesos de formación y aprendizaje, establezca unas reglas de juego claras para que no lleguen a cometerse las infracciones que estén relacionadas con el bullying o con el acoso. Entonces es un tema donde la responsabilidad del docente termina siendo en el aula, o por lo menos en los espacios de formación, termina siendo el rol del papá, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues su función en ese contexto es formar y moldear el carácter de ese estudiante. Entonces, eso se está perdiendo por la falta de autoridad del docente también en las aulas, ¿no? Al punto de que si tú castigas, o más, no llamemos castigo, reprendes a una persona por X o Y razón, termina volviéndose en contra del docente esa reprensión. Entonces, pues eso era lo que quería como aportar, de que en la labor docente pues hay muchas cosas ahí que se hilan y se relacionan con otros aspectos del entorno educativo. Dale, John. Yo quería aquí, vamos a ver desde la Torá, desde la Biblia, qué nos dice el Creador. Como decía John Jairo ahorita, no hay como tal una palabra de bullying, no vamos a encontrar en la Biblia, pero sí podemos encontrar algo donde se ha hablado ahorita, lo que ha hablado Adriana, lo que ha hablado John Jairo y Álvaro. Vamos a encontrar que el Creador sí nos direcciona, ¿no? Y sí nos guía con respecto a esto. Entonces, si vamos a Levítico 19:16, mire lo que dice el Creador. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Dios. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Dios. Que era lo que nos decía anteriormente Yeshua. ¿Cuál es uno de los principales mandamientos que hay? Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces aquí está diciendo chismeando. Esa palabra chismeando en hebreo es rakil. Y mire lo que significa calumniador.
Esa palabra calumniador es lo que aparece cuando se empieza a hacer bullying. Hablar mal de la otra persona. Y aquí vamos a encontrar tres actores cuando hay bullying. El que hace el bullying, ¿sí? El que participa, así no sea el que haga el bullying, pero participa, y al que le están haciendo bullying. ¿Sí? Esos tres actores son los que están participando. En hebreo, esto se llama Shon Hara, la maledicencia de la lengua. Entonces, aquí vemos que si usted habla mal de alguien, está haciendo una mala práctica. Si usted está escuchando lo que el otro está hablando mal de la otra persona, está siendo partícipe de la Shon Hara, más el afectado. Y dice la Torá que es que no necesariamente, lo que decíamos la otra vez, tú tienes que ir a matar a alguien con una pistola o con un arma blanca. No. Solamente con hablar mal de esa persona, le estás por debajeando su integridad, la estás humillando y la estás matando ante una sociedad. Ya sea física y personalmente, o ya sea por ciberbullying, ¿cierto? Por el ciberacoso. Estás matando a una persona. Le estás quitando su integridad, le estás quitando su honor. Y el creador aquí es muy clarísimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano. Quien hace bullying es porque aborrece a esa persona. ¿Sí? No la quiere. En tu corazón razonarás con tu prójimo. El creador nos manda a razonar. Un momento, pensemos qué estamos haciendo. Esto no es el debido proceder, no se debe de hacer. Entonces usted ahorita hablaba de que sí, que hay una gran importancia en las escuelas. Pero la verdad, y como le decías ahora Adrián y como le decía yo Jairo, la clave está en el hogar. No solamente fortalecer su carácter, que es importantísimo, sino darle la palabra del Eterno para fortalecer su mente y su corazón. Cuando yo sé que el que está al lado mío es el Creador, quien me respalda a mí es el Creador, pues yo voy a tener un carácter fortalecido. Y lo que me diga, no pasa nada. Pero hay un factor muy importante social hoy que está pasando a nivel mundial y sobre todo en Colombia. Porque Colombia ocupa el primer puesto donde hay más mamás cabezas de hogar. ¿Qué está pasando hoy en los hogares? Que no está esa parte paternal, esa parte que apoya al joven, que apoya al niño, que le hace sentir tener fortaleza, que lo guía, que le da enseñanzas, que le da ejemplo, que le da consejos. Donde el hogar, y hablamos a hablar de Colombia, que es el que más mal está, existiera un padre y una madre, esas figuras paternas y maternas que aconsejan a sus hijos, que guían a sus hijos, que fortalecen a sus hijos en la palabra del Eterno y en las vivencias y experiencias como padres que hemos tenido, pues vamos a ayudarle a superar eso. Como arrancamos el ejercicio, en nuestra época, Adriana, Álvaro, no sé si la de yo, a nosotros nos hacían y hacíamos bullying. Y eso era para nosotros algo normal. Estaba clasificado dentro de lo que llamamos nosotros la recocha, ¿sí o no? Sí, Así lo clasificamos. cierto, cierto. Pero hoy en día esto se convirtió precisamente lo que decían en un problema no social, sino de salud. Y se nos convirtió en un problema. Pero realmente donde se debe fortalecer y estructurar al muchacho es en el hogar. El colegio es el complemento. ¿Cuál es el problema? Que se cambiaron los papeles. Ahora se cree que el que fortalece, forma, ¿sí?, y cría a los muchachos es la escuela. Y no. Ese papel y ese rol le corresponde al papá y a la mamá. ¿Sí?
que el complemento es la escuela y que allá donde también se inicia el bullying, sí, deben haber controles, debe haber disciplina, deben de haber políticas y reglamentos que no permitan que exista esto. Pero la verdad, como dice ahorita John Jairo, si yo fortalezco ese carácter desde la Torá, desde la Biblia, desde la palabra, desde el fundamento y desde la seguridad de sus padres, que también le muestran a su hijo que están acompañándolo, yo creería que gran parte de este porcentaje que decía que era el 23% Álvaro en Colombia, de tanto bullying, yo creo que descendería un gran porcentaje. Amén, así es. Y escuchando a John Álvaro, lo que yo les decía anteriormente, puesto 11 a nivel mundial, pero en América Latina, que era la pregunta creo que nuestro compañero John Jairo, segundo lugar en América Latina y estamos dentro del top 10 a nivel global, ¿no? O sea, algo muy preocupante. Encontramos entonces que dice que a nivel mundial 1 de cada 3 estudiantes sufre acoso, ¿no? Bullying. Y 1 de cada 5 experimenta ciberacoso, ¿no? A nivel global, ¿no? En Colombia entonces vemos que miren estas estadísticas, las ciudades que tienen más, que sufren los estudiantes acoso a nivel departamental y regional está Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Cali y Córdoba. Concentra los índices más altos de violencia escolar en el país. Estamos hablando de nuestras ciudades, ¿no? Bogotá, la capital, el departamento de Antioquia, el departamento de Cundinamarca, o sea, Cundinamarca tiene Bogotá y tiene su departamento, Cali y el departamento de Córdoba, ¿no? Entonces, vemos allí las estadísticas del tema del ciberacoso que son muy elevadas, que influyen mucho en los niños entre los 12 y 14 años y vemos entonces que en las instituciones educativas se viene trabajando, Adrianita, con el tema. Yo veo que en estos días Alejandra estaba en una videoconferencia en el colegio donde estudia nuestra hija Salomé, tratando el tema, los profesores tratan el tema, los profesores diseñan todo un modelo pedagógico. Desde Salomé, ustedes saben que está en transición y desde el jardín, desde el primer grado, entonces trabajan ese tema. Salomé tiene un parche en el ojo que se tiene que poner por horas, y la profesora dijo, mándenme en el parche para yo hacer la pedagogía acá. Entonces ya los profesores les están dando herramientas, los están capacitando para enfrentar esto que ya vimos que se convirtió en un tema de salud pública. Cuando en el mes de diciembre Salomé tenía unas gafas con unos lentes de color amarillo, ella iba al colegio y los profesores y la institución ayudaron para que no hubiera bullying, no hubiera matoneo, en cuanto a por qué Salomé no tenía las gafas normales que tenemos todos los que usamos los lentes y por qué los lentes de ella eran con un filtro, un color amarillo. Entonces la profesora y las instituciones se vienen preparando, que sabemos que esto es muy bueno porque están trabajando en el tema de la prevención, ¿no? Sabemos que falta mucho, pero se vienen haciendo pasos que en un futuro van a ser de beneficio, ¿no? Para todos, Adrianita. Sí, amén, así es. Les cuento, chicos, que ayer estaba en un colegio también público, fue a una escuela de padres y hablábamos precisamente de eso, el tema de la responsabilidad parental. Y empecé con la actividad, a cada papá le entregué un globito. Yo le dije, papá, infle su globo, usted mirará dónde lo pone, usted mirará qué hace con él, es su globo. Al final ellos entendieron que el globo es simbólicamente hablando de su hijo, qué están haciendo con él realmente. Y ahorita que escuchaba mucho a John Álvaro, es importante eso, es importante la educación y lo que estamos haciendo en relación a nuestros niños, porque si nosotros queremos evitar tanto que, primero, que salgan del lugar de víctimas, sí lo fueron en su momento, porque todos los seres humanos lo fuimos en su momento, pero debemos aprender a salir de ese lugar.
¿vale? Porque el Padre nos ha dotado de absolutamente todo para aprender a salir de ese lugar. Pero es un ejercicio que no lo podemos hacer solos. Es un ejercicio que primeramente lo hacemos en casa, con nuestra familia, obviamente siempre de la mano del Creador, y con las personas que vamos, las redes sociales, sociales no digitales, no tecnologías, sino los que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Precisamente para evitar ¿qué? Para evitar este tipo de afectaciones a nivel de salud mental que les voy a compartir en un momentico, que es lo que genera, es como la consecuencia que puede generar tanto el bullying como el ciberbullying. Dentro de las consecuencias tenemos a corto plazo tristeza persistente, ansiedad, vergüenza, miedo constante, irritabilidad, sentimientos de indefensión. Ustedes nos han dado cuenta que, o no sé, chicos, ustedes que trabajan con sus alumnos, que no falta el chico que siempre está enojado, y es que se le ve esa rabia, pues esa irritabilidad con algo. Uno es donde debe examinar y revisar muy bien por qué está tan enojado, qué lo tiene así tan molesto y tan irritado, porque el enojo muchas veces, el miedo, perdón, se esconde con enojo, sabe colocarse esta gran máscara llamada rabia y llamada enojo. Entonces es importantísimo revisar esa parte. A mediano plazo vamos a tener consecuencias como baja autoestima, y recuerden que autoestima no es solamente cómo me veo yo en un espejo, qué imagen estoy proyectando en un espejo, no. Autoestima tiene que ver con mi valía, realmente cuál es mi valor, desde un autoconocimiento, desde un autorrespeto, desde realmente mi lugar y realmente el concepto que tengo de mí mismo. Eso es autoestima. Problemas académicos, que es supremamente importante, es de las primeras señales que uno también evalúa cuando hay temas a nivel académico. Desmotivación escolar, dificultades para relacionarse. Si vemos que un chico antes era muy alegre, muy extrovertido, compartía con todos, empático, y de un momento a otro empieza a aislarse, eso no es de gratis. Repito, cibernautas, no estamos diciendo que exclusivamente estos síntomas sean especialmente para bullying o ciberacoso, se puede presentar para muchas otro tipo de patologías o situaciones, pero aquí específicamente lo estamos retomando para ese punto, ¿no? Del bullying y ciberacoso. Y a largo plazo ya hablamos de trastornos mentales como trastorno mixto, que trastorno mixto es trastorno de ansiedad junto con depresión, o trastorno de depresión, y recuerden que la depresión tiene varias categorías. Un trastorno de ansiedad, que la ansiedad también tiene varias categorías. Estrés postraumático, consumo de sustancias psicoactivas, eso sí que suele pasar, y es de las cosas que rapidito, pues lamentablemente es una de las formas en que canalizan los chicos, porque las sustancias llegan a desinhibir, o sea, las sustancias tienen ese efecto en el sistema nervioso que desinhiben al ser humano, entonces claro, hacen que como que se desconecte y se olviden, entre comillas, de todo lo que ocurre, de cómo se están sintiendo. Conductas autolesivas, y aquí donde vemos mucho el llamado cutting, y ideaciones suicidas, y lo más tremendo es el tema ya como tal de que ellos terminen con su vida, de que ya no quieran pasar, y lamentablemente eso ha sucedido muchísimo. Hemos visto también casos en los cuales es tanto el dolor, es tanto la angustia, aparte porque de pronto no encuentran una red de apoyo en casa, van a casa y los papás trabajando, no les ponen cuidado. Hay muchos padres que la respuesta es, pero usted parece bobo, usted también por todo se complica, no le dan una validación al pensamiento y al sentimiento del hijo. Entonces eso lleva a que pues obviamente haya más, se abrume más. El colegio ya no es un factor protector, al contrario, es un colegio, es un factor de riesgo. Yo a qué voy a ir a estudiar, yo no quiero ir a estudiar, además no estoy estudiando, no estoy aprendiendo, perdón, yo no estoy adquiriendo un conocimiento porque mi mente está en otra parte, en mi casa no tengo un acompañamiento, no tengo una ayuda. ¿Qué hago con mi vida? Pues no tengo ningún valor, simplemente la termino. Entonces, estos son como a grandes rasgos algunos de los factores, algunas de las consecuencias que nos trae el bullying y el ciberbullying. No sé, chicos, si hay algo más como para mencionar, para decir, como para ir cerrando ya este tema. Yo creería que el próximo programa sí deberíamos tocar casos que han existido y cómo se abordaron, o a qué sucesos llegaron, para que nuestra audiencia sepa lo importante de este tema y lo importante que se debe estar atentos a esas señales que tú dijiste ahora, para poder abordar rápidamente
al, al joven o al niño para que no lleguen a un extremo. Entonces, creería yo sí que es vital, importante y pertinente irnos con otro programa para mostrar ejemplos hasta dónde puede llegar este tipo de acoso sistemático del bullying. Por lo tanto, yo quisiera así cerrar la perlita. Voy a adelantar. Voy a adelantar porque este tema, la verdad, no lo podemos dejar aquí porque esto, lo del bullying, tiene mucha incidencia en nuestra población. Ahora lo decía Álvaro con la estadística. Y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. O sea, este problema es fuerte. Entonces, si cuando llegamos a un caso, entonces las personas van a decir, un momento, esto es de preocupación y de colocarle mucha atención. Yo quería terminar con esto. Primera de Pedro 4:19 y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién nos amó primero? Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues es mentiroso. ¿Sí? O sea que si yo amo a Dios, o yo digo que amo a Dios, porque yo creo que dentro de todo esto hay personas que entran a practicar el bullying, llámese cristianos, católicos, de todo, pero entonces están diciendo falsedades porque están aborreciendo a su hermano y no aman a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Porque el bullying es odio. El bullying es maldad. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es el mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano, a su prójimo. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a instruir a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, todo, porque es una responsabilidad que tenemos como parte de un pueblo de Dios, como hijos de Él, ¿cierto? Y si decimos que amamos a Dios, que creemos en Dios, entonces esto no debe suceder. Por lo tanto, ese es el mensaje de hoy, de que lo que nos decía Yeshua tenía mucha importancia, y era que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y Amén, amarnos amén. es amarnos de verdad. Sí. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, John Jairo y Alvarito, algo para decir ya para el cierre. Bueno, en la palabra hay 3 fragmentos que voy a tomar. Uno dice que está en Génesis 8:21. Hay una parte del versículo que dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es una frase muy corta que tiene otro contexto o que tiene un contexto y me hacía acordar de que, digamos, en la infancia los niños son muy crueles, ¿no? O sea, si los niños en su naturaleza empiezan a tener ciertos comportamientos egoístas que depende mucho de la formación que el padre y la madre le den para que ese carácter sea transformado en esa instancia pequeña y de eso determinará cómo va a ser también su comportamiento en el futuro. Hay otro versículo que ya John Álvaro lo mencionó, que es no, digamos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que también lo dice Levítico 18, y en Mateo 7:12 dice, así que en todo traten a ustedes a los demás, tal como quieren que ellos los traten a ustedes, porque esto es la ley y los profetas. O sea que el bullying es la manifestación de que no estoy obedeciendo en nada la palabra porque estoy atentando contra el prójimo. Y hay otro versículo que también me gustaría que tuviésemos en cuenta. Un segundito, aquí lo tengo y se me embolató. Ya, Efesios 4:29, que habla mucho de nosotros cómo debemos dominar nuestra lengua. Y como el bullying en gran manera se manifiesta a través de nuestras expresiones verbales, no queriendo decir que no haya otra forma, dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que tus palabras deben ayudar a edificar al otro, no a destruirlo ni a dañar su integridad y su imagen. Así es, así es. Buscando, encontré varios textos, pero no, solo voy a leer uno. Encontré refrenar, ¿no? La palabra del Señor utiliza mucho el refrenar la lengua, ¿no? Y en el libro de Proverbios, que sabemos que el tema es el hombre sensato y el hombre insensato, entonces dice Proverbios capítulo 18, versículo 8, dice: la palabra del chismoso, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, ¿no? Dice allí. Y el Señor condena mucho el tema del chisme, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, y también la persona que es chismosa es falta de sabiduría. Y sabemos que una de las cosas que el Señor pide es que si nosotros queremos sabiduría, le podemos pedir a Él que nos dé sabiduría. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 26, advierte que si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, su religión no tiene valor y se engaña a sí mismo. Y la murmuración es lo que más de las cosas que el Señor aborrece y que nuestro Padre condena, porque una persona que es chismosa es una persona insensata, es una persona fatua, es una persona que no tiene sabiduría, y el Señor demanda de que nosotros debemos ser sabios para hablar. Adrianita. Amén, amén. Y bueno, yo los dejo con esta perla, cibernautas. La palabra en Mateo 15, 18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Familia, ¿cuál es la idea? Somos lo que pensamos. Eso es, así de sencillo. Y la idea es que nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Siempre les digo esto a los padres: ¿qué clase de hijo, qué clase de ser humano quiere que sea su hijo? Piense más adelante, no piense ahora, piense más adelante. Entonces la invitación, cibernautas, es: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como esos adultos responsables que somos? Estamos permitiendo y estamos dejando que esa pequeña criaturita, que sí, que en su momento fue lastimada, fue herida, pero que está en nuestras manos ayudarle a que sane. Primeramente repetimos con el Padre y luego las acciones que hagamos nosotros, además que somos su ejemplo. ¿Estamos realmente contribuyendo o lo dejamos a la deriva, que sea este aparatico el que venga a decir: yo lo sano, yo lo restauro? Entonces, familia, la invitación es esa, cibernautas. Tenemos que trabajar en comunidad, no es dejar sola al colegio, no es dejar solo a los padres, no es dejar solo a la sociedad. No somos equipo. Si no trabajamos como equipo, no va a pasar absolutamente nada con lo que está ocurriendo hoy en día, porque lamentablemente cada vez es más fuerte, es más fuerte. Incluso personas que van a congregaciones que uno dice, pues supuestamente tiene la palabra y conoce la palabra, pero se ve esa maldad de su corazón, se ve cómo está contaminadito ese corazón, y como a veces es tanto dolor y tanta rabia por dentro que no sabe cómo gestionarlo, y cómo lo hace a partir de la violencia y el mal. Entonces, cibernautas, la invitación es a qué estamos haciendo en casa, qué estamos aportando como adultos, qué les estamos enseñando a ellos, y si todavía tenemos en nuestro corazón rabia y dolor, sanémosla, porque si no lo sanamos nos desquitamos con ellos. Los hijos aprenden algo que ellos aprenden por observación vicaria, se llama así. Eso es un tema muy conductual, por observación vicaria. Ellos ven y ellos hacen lo que los padres hacen. Si tú gritas, si tú golpeas, si tú agredes, si tú utilizas malas palabras, si tú ofendes, si tú te la pasas pegado de este aparato, eso van a hacer tus hijos. Entonces, bueno, por hoy ha sido todo. De verdad, como dijo John Álvaro, este tema es demasiado, mucho por hablar, y a nosotros nos encanta estar aquí con el Eterno y hablarles, pero todo tiene su tiempo y su hora. Entonces, cibernautas, de verdad, gracias por acompañarnos, por regalarnos estos minutos de más.
Si el Padre nos lo permite, la próxima semana nos encontraremos. Estaremos aquí miércoles 1 de julio. Hoy ya llegamos, Dios mío, al segundo semestre de julio. 6 de la tarde, hora Colombia, 7 Miami. Bueno, ya el Padre nos irá mostrando, nos irá dirigiendo frente al tema. Un abrazo y bueno, chicos, shalom, shalom, muchísimas gracias. Bendiciones, familia, se cuidan, que el Padre Eterno los bendiga. Bueno, muchísimas gracias a todos por la sintonía. No se retiren, compañeros, ya nos encontramos internamente. Gracias a todos. Realmente estamos complacidos por la sintonía a través de Línea Amiga, la línea de psicoconsejería a través de la Estación del Cielo. Gracias. La cita el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde Colombia, 7 Miami, para que estén allí conectaditos con nosotros. Y voy a dejarlos con un programa de mucha bendición del pastor Adrián Rogers. Vamos a ubicarlo aquí para que ustedes lo puedan escuchar. Y el programa se llama Protege tu corazón, parte 1. Dios les bendiga, un abrazo para todos. Sigan en sintonía de www.laestaciondelcielo.com.